Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Frente al Tablero, una nueva edición. Vamos a hacer la lectura de El Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 2, Táctica. Vamos a empezar con el capítulo 10, El sacrificio para extraer al rey. El tema de las combinaciones de sacrificio, siempre atrayente, tiene enorme gravitación en ajedrez y además posee una innegable vinculación en todos los casos. El sacrificio de piezas es en realidad una maniobra estratégica relativamente elemental, con la que un jugador gana tiempos a cambio de material. Bien sabemos que el tiempo es una de las fuerzas vitales del ajedrez, como que significa la mayor rapidez en el desarrollo. También sabemos que al sacrificar material se logra el propósito antes señalado, por la circunstancia de que al analizar una maniobra de ataque de este tipo se limita el campo de respuestas enemigo y se obliga habitualmente a efectuar la movida que uno le impone, merced a la entrega de piezas innecesarias para dar el mate final. Pero es tan variada la gama de los sacrificios y responden a planes tan distintos que eso ha obligado a dividirlos para señalar familias de combinaciones típicas, que es en realidad la base de los capítulos anteriores. Ahora estudiaremos una serie de combinaciones basadas en sacrificios de material para arrasar al rey enemigo delante de sus propios peones, colocarlo en situaciones donde el mate es inevitable. La extracción del rey es la base de una serie de victorias notables, ya que se logra, a cambio de la entrega de piezas, llevar la fuerza vital del enemigo a zonas donde puede ser vulnerada. La base de estos ataques radica en la imposibilidad que tenga el monarca así agredido de retornar a su base, pero más expresivo pero más expresivo que cualquier comentario será observar varios ejemplos típicos. Invitamos al lector al retornar a la página 49, donde iniciamos el tema al considerarlo desde el punto de vista del ataque al punto F7. Bueno, en este caso vamos a tener que recurrir al video de los ataques al punto F7, que quedará detallado en la descripción del video. Bien, avancemos. La extracción del rey. Vamos a configurar la posición. Hay que girar el tablero porque está con negras. Bien. Con las piezas blancas, rey en C1. Perdón. Rey en C1. Ahí vamos. Ahí, rey en C1. Dama en F7. Torre en B7. Alfil en A3. Alfil en F3. Peones en A2. C2, C3, D2, G2 y H2. Y las piezas negras, rey en H8, dama en E5, torre en E8, torre en A8, alfil en F6, peones en A7, C5, D5, G7 y H7. Bien, juegan las negras.
a configurar ahí, girar el tablero al tablero de análisis. Perfecto. Para análisis, para que se vea bien, ahí estamos. Perfecto. Ahí tenemos la posición, la primera. La extracción del rey. En una partida entre Joris y Fowles disputada en Brandforter Schach Club en 1914, se llegó, luego de un cotejo generoso en dificultades y de gran valor técnico, a la siguiente posición, en la que las negras poseen calidad de ventaja a cambio de un peón. Tienen cierto ataque sobre el rey enemigo, pero no se ve fácilmente de qué manera ha de conseguirse el triunfo, ya que pocas son las fuerzas que a primera vista pueden colaborar en una ofensiva. Si se estudia con atención y se conoce el espíritu de las combinaciones que vamos a considerar, se hace evidente que luego de dama E1, jaque, las blancas deben jugar alfil D1, tapando el jaque, para evitar la pérdida de... O sea, si el rey se mueve, si el rey se va, se caería el peón D. Entonces, por lo tanto, para que eso no pase, y aparte cae el peón D y queda la amenaza en C3 también junto con el alfil. Para la siguiente jugada. Entonces, dama E1, jaque, alfil D1. Para evitar la pérdida del peón dama sin compensaciones. Contra esto sería ideal la jugada, incorporar con las negras la jugada alfil G5, si no existiera la grave amenaza de que al salir el alfil de G5, las blancas jugarían dama por G7 y mate. Pero bien sabemos que la transposición de maniobras suele ser ideal en estos casos y observamos que las casillas laterales al rey, o sea, C2, C3 y D1, van a estar ocupadas por piezas blancas. Además, la torre custodia la columna E, torre de E8, custodia la columna E. Demuestra esto que el rey luego de... Bien, vamos a poner pausa y a tratar de pensar cómo seguirían las negras en esta posición. A ver... Bien, ahí, pausa. 3, 2, 1. Bien, ahí está. Vamos con la respuesta. Las negras jugaron entonces dama E1, jaque, alfil D1, dama por D2, jaque, sacrificando la dama, rey por D2 y ahora alfil G5, jaque. Solo dispone de la casilla D3 donde está inmovilizado. El asunto se aclara y ya interesa profundizar, pues la acción combinada de la torre y el alfil contra un rey tan pobremente situado debe dar sus frutos. Seguimos y la victoria es fácil. Nuevamente vamos a poner pausa para pensarlo. A ver. Bien. Pausa. 3, 2, 1. Bien. Vamos con la solución.
Bien, las negras continuaron con, luego de este jaque rey D3, las negras continuaron con torre E3, jaque, rey D2, única, torre E4, jaque, descubierto con el alfil, rey D3 nuevamente y C4 mate. La maniobra de la torre ha sido necesaria para quitarle al rey blanco la casilla D4, que al avanzar el peón a C4 queda sin custodia. Hemos visto pues con qué facilidad se ha triunfado por medio de un sacrificio espectacular, pero claramente señalado por la falta de movilidad del rey blanco una vez llevado a D2 y sin retiradas posibles. Bien, consideremos la siguiente posición. Ahora vamos al editor, tablero. Copiamos el tablero y con las piezas blancas, rey en G1, dama en F4, torre en F2, torre en D1, alfil en B2, alfil en F3, caballo en E2 y en D4. Peones en A2, B3, C2, E5, G5, H2. Y con las piezas negras, rey en G8, dama en C7, torre en D8, torre en A8, alfil en C5, alfil en B7, caballo en E8, caballo en D7, peones en A6, B4, D5, F7, G7, H7. Bien, en esta posición juegan las blancas, todo ok. Vamos al tablero de análisis. El análisis. Bien. El rey defiende débilmente en las posiciones de ataque. La posición no es fácil. Las blancas actúan bajo la amenaza del alfil de C5, que presiona la diagonal en que se encuentra el rey, pero en cambio dominan la columna F y vulneran el peón de F7, que carece de sólido apoyo. Una jugada preparatoria en el ataque sobre el peón de F7 daría tiempo a las negras a defenderse mediante caballo por E5. Vamos a suponer que las blancas hacen una jugada como H3 que pierde un tiempo prácticamente, entonces con caballo por E5 ya se defienden las negras, ganan el peón y ya queda defendido el punto F7 de cualquier amenaza. Entonces eso quiere decir que hay que actuar con celeridad. Es interesante considerar expedientes más enérgicos ante esta desagradable amenaza
y bien sabemos que nunca debemos dejar de estudiar aun cuando someramente un sacrificio, si al efectuarlo logramos que el monarca adversario salga de su refugio natural. Bien, te invito a poner pausa y tratar de descubrir la solución. A ver, vamos a la pausa. Ahí va, pongan pausa. 3, 2, 1. Bien, vamos con la solución. Veamos, pues, el sacrificio de dama por F7, jaque. Observamos que el rey debe colocarse bajo los fuegos de un jaque descubierto, ya que la torre de F2 puede combinar su acción con el alfil de F3, y asimismo vemos que luego de rey por F7 seguiría alfil por D5 con jaque del alfil y jaque de la torre descubierto. El rey negro no tiene otra jugada que ir a G6, pues si fuera a E7, pues para esta casilla, seguiría la torre en F7 y jaque mate. Tenemos pues un sistema para extraer al rey y contamos para atacarla con casi todas las piezas blancas, que pueden envolver al monarca en una madeja perfecta. La partida se gana así. Bien, vamos con movimientos. Dama por F7, jaque. Rey por F7, alfil por D5, jaque doble con alfil y con la torre. Rey G6, G6. En caso de rey E7, habíamos dicho que con torre F7 mate. Entonces, rey G6, alfil F7, jaque, defendido por la torre. Rey por G5, única. Alfil C1, incorporamos el otro alfil. Jaque, rey G4, torre F4, jaque, rey G5, y torre E4, mate, ya que le da el jaque el alfil y ahora el rey no tiene retirada para hacia adelante y está cortada la retirada en H6. El alfil le quita la casilla G6 y H5, el caballo le quita F5 y el peón le quita la última casilla F6. Bien, igual que en la partida anterior, la torre ha efectuado una maniobra para quitarle al rey adversario su única movida. La combinación es más aparatosa que difícil, pues las negras han realizado jugadas únicas. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.